Durante esta crítica analizaremos la película Germinal, película dirigida por Claudio Berri, quien fue uno de los más importantes productores del país galo, y su poder e influencia era tan grande que se le conocía como el último sultán. Basada en la novela de Émile Zola, novelista francés, teórico y máximo representante del naturalismo, Émile Zola fue el impulsor de la novela experimental, la cual refleja la situación de los trabajadores entre 1792 y 1806, es decir, en plena industrialización del siglo XIX y casi término de la Revolución Francesa. Fue filmada en Francia en 1993, estrenada el 29 de septiembre del mismo año por Rin, con las actuaciones de Etienne Lantier, Vincent Mau, Catherine Mau, Antoine Chaval, Toussaint Mau. Al igual, narra la historia de un maquinista llamado Lantier, quien llega a buscar trabajo. En la película se muestra un mundo sombrío y complicado del trabajo en las minas, retratando a los trabajadores ahogados en situaciones infrahumanas y deplorables, lo cual desata una terrible frustración. Con esto refleja su intento de unión para erradicar estas condiciones. Tenían como ideología el socialismo, el marxismo y el anarquismo. Con estas premisas querían conseguir pagos más justos, condiciones más higiénicas, igualdad y una regulación del trabajo. Pero en esta ocasión quisiéramos vincularlo con la situación actual. Para eso nos planteamos la siguiente pregunta. ¿La clase obrera ha prosperado al intentar cumplir el ideal de la película Germinal, a pesar de todas las consecuencias que ha padecido en luchas sociales? Nosotros opinamos que los trabajadores, donde consideramos que la clase obrera a lo largo de los años ha tomado fuerza para poder luchar por sus ideales, los ya mencionados. Sin embargo, consideramos que no tienen la fuerza necesaria para derrocar el capitalismo, aunque sí se ha regulado el trabajo y los salarios siguen sin ser 100% justos, por lo cual aún se debe luchar por los derechos de los trabajadores, ni para erradicar la injusticia de la clase alta. Por otra parte, se ha conseguido mejores condiciones de vida y la reducción del trabajo infantil. Sin embargo, la clase obrera no está completamente unida, ya que, a pesar de que comparten ideales, no todos están ante las mismas condiciones ante la corrupción. Retomaremos este y otros puntos a continuación en el desarrollo de nuestra cita para comprender la situación de los trabajadores en el momento y en la historia. Dentro del documento Octubre Rojo, comprender las condiciones de este suceso no es solo para el análisis de un filme, sino que es algo que nos puede afectar de gran manera en un futuro como comunidad. La injusticia que han vivido los trabajadores a lo largo del tiempo ha tenido con ellos grandes consecuencias, como fallas económicas, incumplimiento de derechos, etc. Cosas que es importante de erradicar para un mejor orden social. Comenzamos hablando de los principales cambios en la actualidad. La película Germinal nos habla del personaje principal Lantier, como representante principal de los trabajadores, los cuales buscan ideales de los cuales ya hemos estado hablando, como lo es el correcto ambiente laboral, ya que en la película se muestra que en las minas se observa que no tienen condiciones para la supervivencia, ya que abundan las enfermedades respiratorias por la inhalación del carbón, como se nota en uno de los personajes al principio de la película, o el derrumbe de las instalaciones internas de la mina, mencionando al igual la falta de aire puro, tomando nuestro posicionamiento en la actualidad. Según NPR, en Renting International Labor Standard, sin embargo, no siempre se cumple, como lo podemos ver en el caso General Motors. En la escena de la película Germinal, así como la creación del sindicato por parte de los trabajadores, lo cual ha unido al proletariado del mundo. Otro punto que podríamos tomar de la película es la jornada laboral. En aquella se ve en distintas ocasiones que la jornada laboral era aún más con malos tratos, injusticias y medios deplorables, sino que también las horas eran excesivas y agotadoras. En las escenas se notaba que las jornadas comenzaban desde las madrugadas, casi noche, lo cual significaba noches demasiado cortas para descansar. En esta época no se hablaba de que los seres humanos también tenemos derechos a descansar, sino que simplemente se le exigía un máximo rendimiento por una paga mínima. En la actualidad, esto ha cambiado. El ya reconocido por 888, impuesto por Robert Owen en 1817. 8 horas al día, 5 días a la semana. Esta es la jornada laboral tipo en los países desarrollados, con excepciones de los siguientes, extendiendo a algunos países de América Latina, donde se puede ir a las 48 horas contando el sábado, al igual como el marxismo en Europa, y otras la baja como Francia, que marca una jornada de 35 horas semanales, aunque apenas se cumple, o Alemania, donde los obreros del sector metalúrgico lograron el año pasado una reducción de 28 horas. La Revolución Rusa de 1917 concluyó tras ella el nuevo gabinete comunista. Aprobó que hubiera una jornada máxima diaria de 8 horas de trabajo. Después, las recientes fundadas Asociaciones Internacional de los Trabajadores y la Organización Internacional de Trabajadores también comenzarán a pedir, mediante manifiesto, una adopción global de 8 horas diarias, lo cual significa una mejora y un posicionamiento ante los derechos humanos con 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo y 8 horas de descanso. Sin estas 8 horas, a veces no son respetadas del todo, e incluso no es suficiente para descansar o recargarse, como se menciona en el artículo escrito por Barahona Madrigal
El sistema de 8 horas como jornada laboral resulta un modelo lleno de fallas, ya que el trabajo por turnos nocturnos o trabajo pesado dentro de este tiempo implica daños a la salud, como descompensaciones, daños respiratorios por el estrés, trastornos de sueño o incluso se estima que un 20% de los trabajadores no pueden tolerar el trabajo nocturno, lo cual indicaría que realmente no hubiera una mejora en la jornada laboral y la consideración hacia la salud de los trabajadores, ya que estos enfermando y agotándose. Pero otra parte de este argumento es que en la actualidad existe a partir de la pandemia de COVID-19 la posibilidad de llevar el trabajo de manera virtual, lo cual implica usar los medios electrónicos como principal herramienta de trabajo. Además de la posibilidad de una área de trabajo más personal, horarios flexibles y ajustables para el trabajador a distancia. Los resultados arrojan que 3 de cada 4 profesionales contratados a través de Deal aseguraron que el trabajo remoto contribuyó a mejorar este aspecto de sus vidas. Pudieron cumplir sus objetivos laborales y disfrutar también de su vida personal, según asegura una encuesta hecha por el periódico de Centroamérica. Uno de los puntos en la película no se toman muy en cuenta es la explotación infantil. En México, el 7.1% de los más de 29 millones de niños, niñas y adolescentes que tienen entre 5 y 17 años, lo que equivale a 2.1 millones, realizan trabajos no permitidos, como labores domésticas, en condiciones no adecuadas. Según el módulo de trabajo infantil del INEGI de 2017, incluso a pesar de todo, si se hizo un cambio algo radical al implementar una condena ante estos actos. Según el Código Penal Federal, el autor de este delito se le aplicará de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 2.000 días de multa. Respecto a los salarios, es otra de las grandes diferencias entre los tiempos del proletariado, tomando en cuenta las diversas escenas de Germinal, donde podremos notar o recalcar las situaciones respecto a los sueldos, sería en donde se muestra la comida de estos y que consumen diariamente, donde estos consumen lo que parece ser pan con mantequilla. Esto, en cierta parte, ha permitido un cambio. Como primer lugar, existe un salario mínimo, que varía en cada país, acerca de lo que el empresario debe pagar al trabajador respecto a una hora de trabajo de manera obligatoria, como se dice en la CNDH. Es en 1962 cuando fue incorporada la figura del salario mínimo al artículo 123 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPUM. Realmente el salario mínimo 2022 pasa de los 141.70 a 72.87 pesos diarios. En la situación actual de los precios, este salario no resulta ser suficiente. Si tomamos como referencia a una familia de más de una persona, si hay padres con hijos, este salario no cubre los gastos que requiere la manutención de un hijo. Siempre se tendrá la pauta de incrementar la paga según la jerarquía de la empresa y el trabajo a realizar. El marxismo sostiene que, no obstante, el elemento más llamativo de las recomendaciones es la mención a la corrupción como un problema para la economía española, la ausencia de una contratación pública transparente y eficaz, así como la ineficacia de los mecanismos de control y prevención de la corrupción, particularmente en los ámbitos autonómicos y locales, afirma el economista José Moisés, lo cual podría utilizar para reafirmar ambas de nuestras premisas. La corrupción es uno de los factores, sino el que más importante, por lo cual las contrataciones ya no son justas. Estas van guiadas de los ideales personales de los empresarios y no a la recolección de gente con capacidades necesarias para la empresa. Con esto los trabajadores quedan con términos desiguales. Sus ideales no son los mismos. Tal vez uno de ellos sí tenga un sueldo justo gracias a la corrupción, pero el otro no. Entonces no tienen necesidad de pelear, incluso podrían defender al bando contrario, como se dijo que pasó en la película Germinal, donde las condiciones eran desiguales y por lo tanto la lucha con un desenlace no muy gustoso.